hermanos. Entonces, Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Entonces, vamos a leerlo de la siguiente manera. Ustedes leen los versículos impares, yo leo los versículos pares y todos leemos el versículo 10. ¿Qué le parece? Bien, entonces, al unísono, a una voz, esperándose unos a otros, ustedes van a comenzar con el versículo 1 al 1, 2 y 3. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en el otro. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Con la ayuda de nuestro Espíritu Santo y por la gracia de Dios y bajo el manto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes un mensaje basado en el versículo 7 al 9, que he titulado ¿Para qué estás sembrando? Padre Celestial, nos aprestamos a venir a tu palabra, a tus pies, cual María en aquella ocasión cuando visitaste el hogar de esta familia en Betania para escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, escuchar tu voz en estos días complicados que estamos viviendo, donde la batalla por nuestras mentes y nuestros pensamientos cada vez es mayor. Pero tu gracia es mayor. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y a ti clamamos, Espíritu de Dios, para que en esta hora abra nuestro entendimiento, nos permita concentrarnos en tu palabra, en tu persona. No me miren a mí, pecador, vaso insuficiente, sino que te miren a ti, Señor, y puedan recibir, vamos a recibir con corazones humildes, sencillos, contritos, tu mensaje en esta hora. Queremos hacerlo para que tú seas glorificado, nuestras vidas sean edificadas y también, Señor, para que tú obres en los corazones de almas, de personas que están aquí entre nosotros, que no te han conocido como Señor y Salvador, que hoy pueda ser un día de bendición para sus vidas. Pero por encima de todo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias porque hemos cantado de tu amor, de tu gracia. Hemos cantado a ti. Ahora, Señor, queremos escuchar tu voz. Hazlo, Señor, y de nuevo para que tú seas glorificado. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hermano, muy amable, muchas gracias. Pueden sentarse. Solemos escuchar y usar una expresión que tiene su origen en la Biblia. Solemos decir con asiduidad que estamos viviendo días difíciles, días complicados, que los días y los tiempos son malos. Y es bíblico. 1 Timoteo 4:1, Pablo dice a Timoteo que en los postreros días el Espíritu Santo le afirmaba de que vendrían tiempos difíciles. Pero por lo general, el criterio que utilizamos para usar esa expresión tiene que ver con lo que observamos, con lo que nos llega a través de los medios de comunicación. Y tiene que ver, ¿verdad?, con las inestabilidades sociales y políticas que vive este mundo, los anuncios y ocurrencias de conflictos bélicos, como el nuevo
que arrancó ayer en la madrugada de por allá de Medio Oriente. También preocupaciones como el aumento de la criminalidad. Ya pasó la plaga, la epidemia de COVID-19, pero todavía anda por ahí amenazando con otras variantes, otro tipo de plagas, de enfermedades, que el dengue, que la chikungunya, que sé yo qué, que sé yo cuánto. Y periódicamente conocemos de tragedias naturales como el terremoto en Turquía o tragedias humanas, como este incendio que hubo en Irán en una boda y según leí murieron alrededor de 100 personas. Y nos hace pensar, bueno, todo ese cúmulo de información nos hace pensar que, óyeme, los días son malos, peligrosos. Hay otros que se van un poco más allá en el pensamiento y traen a la ecuación, pues, esos ingentes esfuerzos que están realizando minorías apoyados por gobiernos e instituciones internacionales para imponer sus agendas que atenta contra el matrimonio, atenta contra la sexualidad, atenta contra la niñez, atenta contra el hogar, atenta contra la moralidad. Pero muy pocos visualizamos o discernimos un gran peligro que se levanta contra la civilización occidental y contra la iglesia cristiana, y tiene que ver con la proliferación de ideologías, de filosofías, de políticas y cosmovisiones que presentan ideas destructivas, pero ideas que han calado, ideas que se han introducido, que han sido aceptadas y están ganando mucho terreno en importantes estratos sociales de este mundo occidental y del mundo entero. Se trata de ideas como el relativismo, el secularismo, el individualismo, el egocentrismo, el humanismo, el moralismo y cualquier otro ismo que ustedes encuentren por ahí, que en esencia o en germen han existido desde los albores de la humanidad, desde que el hombre es hombre. Eso ha emergido desde que el pecado entró en la escena del teatro de la humanidad. Todos estos ismos han ido creciendo, apareciendo, creciendo y ganando terreno. Sin embargo, en los últimos tal vez 50 o 60 años, el crecimiento de esas ideas, filosofías como visiones ha crecido de manera exponencial. Yo diría que en estas 2 décadas y casi media que va desde el siglo XXI, la cosa se ha puesto más complicada. Y de nuevo, todo esto no solamente ha calado en el mundo no cristiano, en el mundo de aquellos que no aman al Señor, que no le siguen, sino que se ha metido dentro del ámbito de la iglesia cristiana. Y aunque usted no lo crea ni se dé cuenta, es posible que usted esté ya tomando posiciones, recibiendo ideas, expresándose y hasta conduciéndose, siguiendo los lineamientos de una de estas posiciones, de una de estas filosofías o como visiones, que nos llegan por la exposición que de mayor o menor grado tenemos a los medios de comunicación y a las redes sociales. Todo aquí tiene un celular. Todo aquí tiene acceso a canales informativos. Todo por lo general o la gran mayoría pertenece a uno de estos grupos de interacción social. Facebook, Instagram, que creo que se llama, tiene otro nombre ahora. No sé cuál de ellos es que el señor Musk lo compró y le cambió el nombre. Twitter, ese. Y por allí se promueven ideas y doctrinas que se oponen a Dios y a su revelación
de manera abierta, de manera militante, de manera sistemática y en otros casos en forma solapada y muy camuflajeada. Pero lo triste del caso es que los creyentes en mayor o menor grado nos exponemos a todo lo que venden por ahí. Y nos encontramos tomando posiciones, dando opiniones o formando un esquema de pensamiento con respecto a diversas cosas, no en base a lo que Dios dice en su palabra y su revelación, sino en lo que dice aquel influencer o aquel individuo que tiene un canal de alta incidencia. Y no nos sentamos, no nos tenemos a preguntar o a identificar esa situación en nuestras vidas y mucho menos a contrarrestarlas. Y en base a ese pasaje hemos leído del 7 al 9, yo quiero invitarles a que hagamos un análisis introspectivo, un análisis brutal, un análisis bien crudo, respondiendo esa pregunta que está allí en pantalla. ¿Para qué tú estás sembrando? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es la fuente a donde tú acudes para continuar formando tu esquema de pensamiento, tu filosofía de vida, lo cual va a normar tu conducta, tu andar, tu actuar? Y como comienza, hay un engaño, como comienza ese versículo 7, hay un engaño en el cual todos estamos metidos. Y tenemos que despertar. Tenemos que levantarnos de ese sueño. Tenemos que reaccionar ante algo que está sucediendo, de lo cual nos estamos dejando llevar como ovejas al matadero. Y en esta carta a los Gálatas, el apóstol Pablo se dirige a un grupo de creyentes que se reunían en congregaciones establecidas en diferentes pueblos que quedaban en la provincia romana de Galicia, o de Galacia, perdón, bueno, Galicia está en España, de Galacia, en el centro sur de la moderna Turquía. Congregaciones que él fundó, levantó durante su primer viaje misionero junto con Bernabé. Y él deja iglesias establecidas en Antioquía de Pisidia, en Iconio, Listra y Derbe. Y se devuelve por mar a su punto de origen en Antioquía de Siria. Sin embargo, en el interín, por la cercanía que tenía por tierra esas ciudades, si usted toma un mapa y usted chequea esa región por ahí que está de moda ahora por lo que está pasando, ¿verdad? Y más por el terremoto que hubo en Turquía hace unos cuantos meses, en esa esquina noreste del mar Mediterráneo, por ahí era fácil llegar de Antioquía de Siria y de Tarso, era fácil llegar por tierra a esas ciudades donde Pablo fundó iglesias. Y allí llegaron cristianos judaizantes con una falsa enseñanza que caló, que ganó terreno en la vida de estos recién convertidos. La idea, la falsa enseñanza de que ellos tenían que hacerse prosélitos judíos y guardar preceptos de la ley mosaica para poder ser cristianos. Y Pablo se entera cómo estos hermanos, a pesar de lo que él enseñó, a pesar de lo que él predicó, se fueron, se desviaron, se inclinaron por estas falsas enseñanzas que atentaban contra una verdad fundamental de la fe cristiana, que es la doctrina de la justificación solamente por la fe en Jesucristo. No por obras de la ley ni por ningún tipo de obras humanas, solamente por la fe en Cristo es que el hombre puede ser justificado delante de Dios. Y Pablo dirige esta carta a estos hermanos, quizá la primera carta que él escribió, posiblemente. Tesalónica no existía todavía como iglesia.
y reprende duramente a tus hermanos. Y usted se da cuenta que el tono de la carta es un tono duro. Pablo no lo felicita como hacía con otras congregaciones por virtudes espirituales que quería resaltar, pero inmediatamente el capítulo 1 les habla de cómo ellos se habían apartado para seguir un evangelio diferente, un evangelio falso. ¿Y cuántos evangelios falsos tenemos modernamente que no tienen necesariamente la etiqueta bíblica, pero le hacemos caso? Y lo elevamos al mismo nivel que el evangelio verdadero. Y la misma amonestación, el mismo espíritu con el cual Pablo escribió a los Gálatas, con ese mismo espíritu se dirige a nosotros en esta hora a través de este pasaje. Y luego de recriminarlo duramente, e incluso le dice algo que yo cuando lo medité en eso digo, wow. En el 3:1 le dice, Gálatas insensatos. Y más luego le dice, tan necios sois. O sea, ustedes son tan idiotas, tan brutos, tan animales que yo no me imagino a Pablo con ese espíritu, pero ahí lo dice. El hombre estaba indignado por lo que había sucedido en el seno de estas congregaciones. Y luego una serie de argumentaciones en los capítulos 2 al 4 para defender, para sustentar la doctrina de la justificación solamente por la fe, sin obras. Entra al capítulo 5 y comienza con una serie de exhortaciones. Y comienza el capítulo 5, versículo 1, con la exhortación de que estén firmes en la fe, a ningún yugo de esclavitud. Y luego pasa al versículo 16 y les anima a que anden en el Espíritu. Y así no iban a satisfacer los deseos de la carne. Y sigue con esas, ampliando esas exhortaciones y cae en el capítulo 6. Y comienza con unas exhortaciones que tienen que ver con la actividad interpersonal, la interacción entre los hermanos. Y habla, por ejemplo, de cómo tratar al hermano que es sorprendido en alguna falta. Luego habla de cómo llevar unos a otros, llevar las cargas, las presiones, duras presiones de la vida. Luego habla de cómo recompensar a aquel que nos instruye. Y cae en nuestro pasaje, en nuestra sección en la cual nos vamos a concentrar. Y yo quiero que veamos 3 puntos. El primero está en la primera parte del versículo 7. 2 serias advertencias que Pablo le hace a estos hermanos y a nosotros hoy, 8 de octubre del año 2023. En segundo lugar, va a hablar sobre una verdad universal, ineludible, pero aplicable también a lo espiritual y lo moral. Y tercero, va a dar una exhortación de ánimo en el versículo 9. Así que vamos a comenzar. Amárrense los cinturones y comenzamos con el primer versículo, versículo 7. 2 solemnes advertencias. Primero dice, no os engañéis. No os engañéis. La palabra engañar en el idioma original viene de un adjetivo del cual viene la palabra planeta. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver engañar con planeta? Lo que pasa es que en la antigüedad, en ese tiempo, donde la astronomía no estaba tan desarrollada como ahora, ¿verdad? No existían ¿cómo se llama? Los telescopios como el Hubble, no había todos los avances tecnológicos. Copérnico no había nacido, ni Kepler, ni ninguno de esos individuos. Se pensaba que los planetas eran astros errantes, astros sin rumbo, estrellas o fenómenos del espacio que no se regían por ningún tipo de ley en cuanto a su trayectoria y en cuanto a su direccionalidad. Entonces, la idea de errante, de extraviado, se toma ese adjetivo y se convierte en verbo, y es el verbo engañar que tenemos aquí. Y la idea de engañar es dejarse extraviar, descarriarse de una verdad fundamental, una verdad básica
de desviarse, de inclinarse, de irse por la tangente. También esa palabra se usa mucho, alrededor de 39 veces en el Nuevo Testamento, y llevada a su forma sustantival, denota a un engañador, a un impostor, a un falso. Por ejemplo, en Mateo 27, versículo 63, después que el Señor muere y lo bajan de la cruz, los dirigentes judíos van donde Pilato y le piden que pongan una guardia. Porque ese engañador, y ahí está el mismo término, dijo que iba a resucitar y por si acaso sucedía, vamos a poner una guardia para que lo tengan ahí QAP. Y varias veces se utiliza para denostar, para nombrar a una persona que engaña, que es un impostor. De hecho, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 19, se menciona que el diablo es el que engaña a los hermanos. Y el que engaña es una forma del mismo verbo que aparece aquí en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Y obviamente Jesús dijo en Juan 8:44 que el diablo es mentiroso desde el principio, padre de mentiras. Y él comenzó su ministerio, ¿verdad? Su obra de engañar, porque él sabe tu naturaleza y la mía. Nosotros como seres humanos somos dados y proclives a ser engañados. El famoso pasaje de Jeremías 17:9, ¿qué dice? Engañoso es ¿qué? El corazón. ¿Y qué más? Y perverso. Tú y yo por naturaleza somos dados a ser engañados. Somos proclives y vulnerables a ser engañados. Esa fue la estrategia del diablo con Eva. Se le apareció. Con que Dios le dijo a ustedes que no coman de ese fruto. No, hombres. Lo que ustedes no saben es que él le quiere prohibir algo muy bueno, algo agradable, algo maravilloso. ¡Pah! Engañada. Y ese es el argumento de Pablo más adelante en 1 Timoteo para decir que la mujer fue engañada primero, no el hombre. Pero esos son otros 500. No vamos a meter en eso. Y sigue siendo el modo operandi de Satanás. Satanás a ti no se te va a aparecer con vestimentas rojas, como la película esta de Devil Advocate, el abogado del diablo, de Al Pacino, era el mismo diablo y que quería arrastrar al hijo de él para que siguiera su paso. En una escena lo ponen con vestimentas rojas, en fuego, con cacho, que Satanás no usa eso. Esa es la, ¿cómo se llama? El folclore popular que lo ha pintado así. El trabajo de Satanás es engañar. Eso quiso hacer con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Oye, pero tú tienes 40 años que no comes alimento. Mira esa piedra, mira, oye, qué tremendo hamburger. Con tocino, doble carne. Oye, si tú eres Dios, convierte esa piedra en un hamburger, en una pizza. Engañándolo. Más adelante le ofreció todos los reinos, le ofreció la gloria sin tener que pasar por la cruz. Engañándolo. Después le dijo, mira, tírate del pináculo del templo, tírate que Dios te va a mandar a sus ángeles. Engañándolo, pues el Señor lo refutó con la misma palabra, con la palabra. Por eso no nos siguen engañando, pues tú y yo somos dados a eso. Es más, hasta nos gusta que nos engañen. Por eso es que existen los esquemas piramidales que andan por ahí. Y no solamente los que se meten en eso, sino que los que lo promueven, se engañan ellos mismos. Se engañan creyendo que van a tener un negocio que nadie lo va a descubrir. Nunca lo van a encontrar. Nadie va a destapar su esquema. Si no vaya, entonces pregúntele a la mantequilla. Pregúntele al fulano de la línea noroeste de Jabón a dónde llegaron. Pregúntele al fulano que agarraron esta semana en la cooperativa en Herrera. Pues no vayamos muy lejos, a ti a mí no nos gusta
queremos, nos dejamos engañar. Y la amonestación del apóstol inicialmente es a velar para no ser descarriados o desviados de una creencia correcta o de un curso de acción sano. No nos dejemos desviar, descarriar de la verdad divina, básica, escritural. Pero hay una segunda advertencia. Y dice que Dios no puede ser burlado. Y el verbo ser burlado es la única ocasión en que aparece en el Nuevo Testamento. Y viene de una acción que era, yo entiendo que es muy típica en el Medio Oriente. Una forma de burla es hacer así, subir la nariz. Entonces, de esa forma viene el verbo que Pablo utiliza aquí para referirse a que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser ridiculizado. Es más, Dios no puede ser bulleado. Ahora que está de moda el bullying, ¿verdad? Siempre ha estado de moda. Ahora como, no sé, como que la maldad ha crecido tanto y al mismo tiempo la sensibilidad ha disminuido. Entonces, en los tiempos de don Tomás había bullying. Y no, pregúntele a él y a don Emilio. Entonces, la idea aquí es que Dios no puede ser objeto de escarnio o de burla. Pero ¿saben que el hombre sigue intentando, sigue haciendo eso? Es más, tú y yo lo hacemos. No nos vayamos más lejos de allí. Tú y yo lo hacemos. Por supuesto, hay una diferencia abismal entre Dios y el hombre. Pero, aunque Dios no puede ser burlado, el hombre lo sigue intentando. El hombre lo sigue haciendo de manera sistemática. Dice la Escritura que Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Él sabe las razones por las cuales tú y yo hacemos las cosas. Él sabe por qué yo estoy aquí parado hablando con ustedes. Yo estoy buscando pantalla, presentarme como, wow, la última Coca-Cola en el desierto, los predicadores. El Señor sabe mi corazón. A Él no lo podemos burlar ni bulear. Sin embargo, lo hacemos de manera inconsciente, aunque otros lo hacen de manera deliberada. El libro de Proverbios se dirige a tres grupos de personas, y usted lo puede encontrar en el capítulo 1, versículo 22. Se dirige al hombre simple. El hombre simple es ese que todo lo cree. Vive solamente el día a día. No ve más allá de la distancia entre la pupila y la punta de su nariz. No ve más allá de ahí. Se mete en cualquier lío. Y por lo general el hombre simple, inconscientemente, se burla de Dios. Engaña a Dios. Pero también ahí en Proverbios 92 se dirige a un segundo grupo. Y es al necio. El necio no es el tonto, el bobo. El necio es aquel que vive su vida a espaldas de Dios. Y vive como si Dios no existiera. Él es su Dios, Él es su dueño, Él es su amo, Él es su jefe. Y bueno, si hay muchos cristianos así. Dios solamente para el domingo, agarrar la Biblia, desempolvarla, venir aquí, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, da su ofrenda, canta muy bonito. El resto de la semana, Dios, esto es mío. Y el necio, deliberadamente, cree que está engañando a Dios, cree que y deliberadamente se burla, ofende a Dios. Y hay un tercer grupo que ya ese es el incorregible. Y es el escarnecedor, el burlón. Y de eso cada vez más y más y más está lleno este planeta. Los que niegan a Dios, los que ponen en duda la inspiración de las Escrituras, los que entienden que Jesús fue un personaje mítico, un personaje legendario, no
un ser histórico, una persona, ¿verdad? Histórica, y vive su vida burlándose de todo eso. Y esa persona deliberadamente y a la franca se burla de Dios. Pero de nuevo, hay creyentes que también caemos en eso. Y podemos caer en el pecado de engañar, en el pecado de hasta burlarnos de Dios. Un creyente que peca a sabiendas, que peca sabiendo lo que está haciendo contra Dios, es una manera de que tal vez no se esté burlando de Dios, pero está negando a su Señor que le salvó. Pero hay otros que cuando pecan lo hacen con la idea de torcer, de tergiversar, de redefinir los parámetros de santidad de Dios. Y ahí se escarnecen al Señor e imitan al mundo. Y eso es lo que está sucediendo modernamente. No solamente en el seno del Vaticano, donde están iban a deliberar esta semana si los sacerdotes podrían bendecir parejas homosexuales, sino en nuestro medio. Ya por la influencia de los medios sociales y la vía de comunicación, ya queremos redefinir el pecado y aceptar pecados que Dios abomina. Y es una manera de burlarnos de Dios. ¿Y saben qué? Dios tiene unos juegos pesados. Dios tiene unos juegos pesados. Cuando se atenta contra su santidad, Dios no titubea para bajar la pesada. Miren, por ejemplo, lo que le pasó a Usa en 2 Samuel capítulo 6. Y a veces haciendo algo, a veces haciendo cosas muy buenas, cosas loables, humanamente hablando, podemos hacerla atentando contra la santidad de Dios, y la respuesta de Dios es fuerte. Y ustedes recuerdan el caso de Usa, ¿verdad? El arca estuvo fuera de su lugar correspondiente alrededor de 70, 80 años. Y David, al inicio de su reinado, quiso llevar el arca de nuevo a Jerusalén. Pero él y su grupo, su consejo, no tomaron en cuenta un detalle, un detallito. Y es que los únicos que podían poner la mano al arca eran los levitas. Y pusieron el arca en una carreta y esos caminos pavimentados, ¿verdad? Con avenida de que sé yo cuántos carriles. Bueno, un buey tropezó y el arca se iba a caer, y el amigo Usa, bien intencionadamente, tomó el arca para que no se cayera. Y riáquete, Dios lo fulminó ahí y murió. Haciendo algo muy bueno. Y puede ser que tú y yo nos encontremos sirviendo al Señor, siendo uno de los ejecutantes de instrumentos, o los hermanos que se paran aquí a cantar, o los hermanos que enseñan la escuela dominical, o los ujieres, o diáconos, hasta el predicador. Pero podemos solapadamente tener actitudes y quizás hasta comportamientos que deshonren a Dios, sean una burla para Él. Y aunque ya Dios, como yo no sé por qué, ya no hace lo que hizo con Usa. Si no, tú estuvieras vacío ahora mismo, yo no estuviera aquí tampoco. Mira el caso del pobre Moisés. 40 años luchando con 2 millones de gente terca, anhelando entrar a la tierra prometida. Y llega un día en que Dios le dice, porque el pueblo se quejó porque no tiene agua, mira, ve, habla a la piedra. Y Moisés tenía un pique con ese pueblo. E hizo lo mismo que hizo 40 años atrás. Agarró la vara y le dio un fuetazo a la piedra. Fue el mismo resultado, salió agua. Pero Dios no le dijo que fueteara la piedra. ¿Y cuál fue el resultado? Dios le dijo, mira, párate en ese monte, mira para allá, observa bien, porque tú ahí no vas a entrar. ¡Wow! ¡Qué duro es Dios! Su santidad fue vilipendiada. De alguna manera fue afectada. De alguna manera Dios se sintió burlado. Y podemos tener ejemplo tras ejemplo. Mira el caso y vamos al caso de David. Como el que yo que había hecho el crimen perfecto, digno de cualquier película, Criminal Minds o algo por el estilo. Cuando iba a decir una palabra, no lo voy a usar. Iba a decir algo, pero no lo voy a decir. Cometió el pecado de adulterio, tramó la muerte de Urías, y él creía que había hecho todo y que, wow,
ya tenía a Betsabé como parte de su harén. Sin embargo, dice un versículo que para Dios eso, resultado, y ustedes saben, como 4 hijos murieron de manera trágica. Y el gran hombre de Dios, con un corazón de Dios, tuvo una vida familiar trágica, terrible. Mire, por ejemplo, vámonos para otro lado. Vámonos por el lado de inconverso. Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, Dios le dio tremenda imagen de la historia del mundo de su día en adelante. Y lo puso como el mayor emperador de todos esos tiempos. Y Daniel advirtió, mira, todo eso fue Dios que te lo dio. Ten cuidado. En el capítulo 3 él narra, no 4, cómo por su orgullo, sabiendo él lo que Dios le había mandado a decir, él se abrogó para sí la gloria a donde había llevado la ciudad de Babilonia. Consecuencia, un caso de licantropía. Yo creo así que se dice, licantropía. Que Dios lo convirtió en un animal. Hasta que él reconoció X tiempo después que Dios merecía toda la gloria. Pero no conforme con eso, su nieto Belsasar, capítulo 5 de Daniel, creyó burlarse de Dios en medio de toda su fiesta, pero con los medos persas ya a la vuelta de la esquina tocándole, que quería que le abriera la puerta de Babilonia. Hizo una fiesta y mandó a buscar los vasos sagrados y estaban bebiendo y apareció la mano en la pared escribiendo la sentencia contra él. Él creía que podía burlarse de Dios y Dios esa misma noche murió. Se acabó el imperio babilónico y entró otra etapa de la historia de la humanidad. Y así podemos mencionar otros ejemplos bíblicos, el caso de Pedro, el caso de Ananí y Zafira. Pero el punto es, hermano, yo te pregunto, ¿tú has pensado que ser una buena persona, practicar una buena moralidad, servir al Señor en X área, ser fiel ante los hombres, pero sin embargo tener una vida espiritual pobre, una vida espiritual que no agrada a Dios? ¿Tú has pensado que es una forma de engañarte a ti mismo y pretender burlarte de Dios? Tú puedes tocar de la mejor manera el instrumento a que te has dedicado. Tú puedes ser un excelente maestro de la Biblia, un predicador encendido, un predicador que levanta pasiones en su auditorio. Tú puedes ser un tremendo ganador de almas, pero si en tu vida privada tú no estás viviendo para Dios, tú te estás engañando a ti mismo. Y crees que Dios no mira eso. Y para Dios, si tu vida es así, tu servicio para Él no sirve de nada. Dios no se deja impresionar. Dios no se impresiona con nada. A Dios sí le agrada que le demos nuestro corazón para que Él haga en nosotros las personas que Él quiere que hacer. ¿Estás tú practicando acaso algún pecado creyendo que Dios va a voltear la cara y te va a dejar que sigas impune? ¿Estás procurando acaso redefinir parámetros de santidad de Dios para adaptarlo a tus ideas de cómo deben funcionar las cosas? ¿Estás tratando de argumentar y justificarte y pulsear con Dios, autoengañándote y creyendo que Dios es igual que tú? Y son preguntas que debemos hacernos a la luz de esas dos advertencias. Porque somos dados a ser engañados y a creernos que podemos salirnos con la nuestra y que Dios se va a quedar como aquel que lo agarran robando base. Y en un punto donde somos muy dados a ser engañados es en el tema del desarrollo de nuestra vida espiritual. Y ahí pasamos al segundo punto. La segunda parte del versículo 7 y todo el versículo 8. Y siguiendo con esa exhortación del apóstol a un análisis introspectivo, un análisis brutal, un análisis crudo y rudo, personal, entonces él va y toma una ilustración de la vida cotidiana de aquellos tiempos y de todos los tiempos,
para aplicarla al desarrollo de la vida espiritual, de la vida moral. Y comienza con un enunciado de una ley natural, creada por Dios, aplicable a muchísimos campos. Y dice al final del versículo 7, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pregunta, ¿qué porción de lo que el hombre siembra, eso ciega? ¿Qué porción? ¿Qué dice ahí el versículo? Todo. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. La palabra sembrar aparece 3 veces en este versículo y medio. Y la palabra cegar aparece 4 veces, incluyendo el versículo 9. Por tanto, es importante definirlas antes de seguir adelante. Sembrar, ¿quién no sabe lo que es sembrar? Hasta mi nieta sabe, porque la abuela fue una vez, le invitaron a una clase en kinder para mostrarle cómo se hace eso. Pero en aquellos tiempos sembrar no era solamente, ¿verdad?, hacer un hoyito en la tierra y meter una plantita, o hacer un hoyito y meter una semilla. Era la idea también de regar. He usado ampliamente en su sentido literal en toda la escritura, especialmente en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, la famosa parábola del sembrador, ¿cómo comienza? El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Pero él no fue haciendo un hoyito y una semillita, haciendo un hoyito y una semillita. Él fue regando. Es un estilo de sembrar. Y el término se utiliza también para ilustrar, como en 1 de Corintios 15, versículos 36 y 37, para ilustrar lo que va a pasar al cuerpo del hombre cuando resucite. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, eso es una realidad. Para una semilla, y el Señor lo dijo en Juan capítulo creo que 12 al final, para que una semilla pueda germinar tiene que morir primero. Y Pablo lo resalta aquí. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Y así por el estilo. Pero también el término sembrar se usa metafóricamente y el Señor lo usa ampliamente en las parábolas. En la interpretación, precisamente esa misma parábola del sembrador, interpreta el acto de sembrar como presentar el evangelio. Y también se usa en muchos otros sentidos, pero simplemente sembrar, mejor dicho, es la acción que tú haces a lo largo de tu vida, tomando ideas, filosofías, manera de pensar como visiones, y eso conforma tu modo de pensar, cómo tú reaccionas, tus opiniones, tus actitudes, reacciones, conforma todo tu ser como individuo. Eso es sembrar. Y el versículo 7 es enfático. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nadie siembra una semilla de habichuela y le va a salir una mate mango. Nadie siembra una semilla de maíz y le va a salir un árbol de pino que lo puede usar después para mocharlo y utilizarlo como arbolito de Navidad. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces ahí viene la palabra cegar. Cegar significa reunir por medio de cosechar o espigar lo que una vez se sembró, creció, germinó y ahora hay que tomar los frutos. Del mismo modo se usa de manera literal. En Mateo capítulo 6 Jesús dice, miren las aves del cielo, ni siembran ni ciegan. Las aves del cielo no hacen eso, no se mortifican por caerle atrás a lo que necesitan para su manutención. En capítulo 25, en la parábola de los talentos, dice que el amo los alabó porque ellos fueron y sembraron y cegaron conforme a lo que se esperaba. Y en sentido figurado, se usan expresiones proverbiales. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, cuando Jesús, luego que la mujer samaritana se va y llegan los discípulos y le animan a comer, Jesús dice, no, yo tengo una obra que hacer, hay una cosecha que cegar, hay campos blancos. Abran los ojos y miren, no es momento para comer, hay un trabajo que hacer.
hay una cosecha que cegar. Y así hay otras expresiones, por ejemplo, en segunda de Corintios 9, en el marco de la exhortación a ofrendar, dice que el que siembra escasamente va a cegar escasamente, pero el que siembra generosamente va a cegar generosamente. Ya esos son otros temas que tienen que ver con la ofrenda, que se lo dejo a otra persona. Pero aquí tenemos lo que se denomina la ley de la siembra y la cosecha. Se ciega lo que se siembra. Y por lo general, y así se espera, que se ciega mucho más que lo que se siembra. Y el Señor lo dijo al final de la parábola, la interpretación de la parábola del sembrador. Se sembró y se espera que se levante una cosecha que sea 30 veces o 60 veces o 100 veces más que lo que se sembró. Nadie siembra, qué sé yo, un quintal de maíz esperando recoger un solo quintal de maíz, porque ¿a dónde está el beneficio ahí? Así que se ciega, se cosecha mucho más que lo que se siembra. Y es un principio universal aplicado metafóricamente al plano espiritual y al plano moral. Miren lo que dice Job en el capítulo 4, versículo 8, al respecto. Dice Job, como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la van a cegar. No solamente se siembran cosas buenas, también se siembran cosas incorrectas, y la ciega va a ser bien amplia. Sembraste iniquidad, vas a cegar iniquidad y mucha. Osea también se hace eco de algo similar. En Osea capítulo 8, versículo 7. A ver si me encuentro Osea. Aquí ya lo encontré. Dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si le hiciere, extraño la comerán. Porque sembraron viento, van a cosechar una brisita suave. No, van a cosechar torbellino, póngalo aquí en el ámbito del Caribe, van a cosechar un huracán categoría 5. Y Dios utiliza esta idea de la siembra y la siega, no solamente para mostrar la idea de bendición, sino para revelar una manera de su ira, de cómo se manifiesta su ira en el hombre. Y luego, versículo, vamos a volver a Gálatas, versículo 8, entonces está la aplicación de ese principio, la aplicación de esa ley. Y hay dos ámbitos, solamente hay dos ámbitos en la vida en lo que se aplica en el plano moral y espiritual, en lo que se aplica esto de la ley de la siembra y la cosecha. Solamente dos. No trate de ponerlo en el medio porque no lo hay. Usted o siembra para su carne o siembra para el espíritu, con su respectiva resultado. Primero, dice que el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pregunta, ¿qué significa eso de sembrar para la carne? ¿A qué se refiere aquí con la carne? Obviamente no es un steak bone, ni un filete de lo que sea, ni tampoco, ¿verdad? Nuestra carne física, sino que se refiere a la condición humana, en el caso del creyente, que no ha sido descontaminada, que todavía aún espera el día en que ha de recibir cuerpos resucitados, libres de la influencia y de los ataques del pecado. Como dice Romanos 8:23, nuestro cuerpo gime esperando esa glorificación. La carne es aquello que es capaz de producir en ti y en mí toda clase de deseos egoístas y pecaminosos que son contrarios a la voluntad de Dios y contrarios a sus parámetros. Y se expresa en un rango bien amplio de opciones. Su carne le puede llevar a una conducta indiferente, apática, displicente, conformista, más guiado a satisfacer sus propios anhelos, deseos y no los de Dios, y lo puede llevar a cometer los pecados más aberrantes.
lo puede llevar a cometer cosas que riñen totalmente con la santidad de Dios. La carne es la residencia del pecado que todavía queda en la vida tuya y mía como creyente, como Pablo lo ilustra en el capítulo 7 de Romanos, versículo 18. Y él dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Hermano, tu carne y la mía no mora el bien. No hay nada bueno en nosotros. Absolutamente nada bueno. Dice, sigue diciendo, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso es la carne. Ahora, ¿qué significa sembrar para la carne? Entonces, nuestra carne no es para nada buena. Cuando nos dedicamos a alimentarla, cuando nos dedicamos a edificarla, cuando nos dedicamos a satisfacerla, eso es sembrar para la carne. Es hacer concesiones a los malos deseos de la carne. Es satisfacer sus malignos deseos en lugar de los deseos de Dios. Es someternos a las pasiones de la carne y no al control del Espíritu de Dios. Y de nuevo, eso tiene un rango de acción enorme, un rango de aplicaciones bien vasto. Y va desde la expresión de ira, en un momento en que las cosas no salen como yo quiero, en una explosión de palabras groseras, malas palabras que hacía tiempo que no salían de nuestra boca, salen a flote ahí. Y eso termina en pornografía, adulterio y póngale todas las barbaridades a lo que nuestra carne nos puede llevar. Eso es sembrar para la carne. Hermano, tú y yo, tan precioso como nos vemos esta mañana, yo lo veo a ustedes aquí desde aquí, ustedes no se pueden ver, yo sí. Precioso que se ven, pero solamente Dios sabe quién de nosotros estamos sembrando para la carne. Y no porque estemos en adulterio, viendo pornografía, robando bancos, ¿cómo se llama? Alterando nómina en el gobierno, abultando presupuestos. No, 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 no. Si tú estás viviendo para ti y no para Dios, eso es sembrar para la carne. Si tú estás, tu día a día, tú tienes a Dios en el último lugar en tu lista, eso es sembrar para la carne. Cuando tus decisiones, tú las tomas conforme a tu sapiencia, a tu destreza, a tu habilidad, a tu tigueraje, y Dios no mete a Dios para nada en la ecuación, salvo cuando las cosas te van mal, eso es sembrar para la carne. Y agréguele todo, dice ahí que el que siembra para la carne, segará, ¿qué cosa? Corrupción. Y la palabra corrupción viene de un término que también significa destrucción. La idea es separar algo en piezas y cada vez hacerla más pequeña, más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que desaparece. No es la idea de aniquilación, sino la idea de degeneración, descomposición, degradación. Significa traer algo que está en un nivel e irlo bajando a niveles inferiores hasta que llega a la nada. Se usa físicamente en diversos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en Romanos 8:21, o sea, la forma original, Romanos 8:21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación será librada de la esclavitud de corrupción. Ahí está la palabra. Y más adelante, 1 Corintios 15:42. 15:42 dice también, así también es en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitarán en incorrupción. Y tú y yo, más inconsciente que conscientemente, estamos sembrando para la carne. Y estamos cegando corrupción. Es más, dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Eso es un acto de corrupción. Eso es resultado de sembrar para la carne. Aunque usted sea el cristiano más piadoso, usted va a morir físicamente. Eso es un resultado de corrupción. Pero vayamos más lejos. Un creyente que peca va a sembrar corrupción
en el sentido de que va a traer consecuencias a su vida. Si no, pregúntale al rey David. Después de su pecado de adulterio, de la trama para que muriera Urías, todo lo que vino después, y él se arrepintió, magnífico, ahí tenemos el Salmo 51 y el Salmo 32 como expresión de su arrepentimiento y de perdón de Dios para con él, pero eso no eliminó las consecuencias. Él sembró en ese momento, cegó corrupción y él no lo pudo evitar. Así que en el caso tuyo y mío podemos estar sembrando para corrupción. O podemos estar sembrando para nuestra carne y cegando corrupción. Eso le pasó a este grupo de hermanos en 1 Corintios capítulo 11, al final del capítulo, que dice el apóstol Pablo que estaban tomando la cena del Señor de manera relajada. Eso era un desastre. No estaban tomando la cena del Señor de manera digna y eso estaba provocando que muchos murieran, desde el punto de vista humano, murieran antes de tiempo. Como a veces decimos, ¿verdad? Ay, murió antes de tiempo. Nadie muere antes de tiempo. Es el tiempo del Señor, pero humanamente uno espera que, ¿verdad? Yo siempre veo que, y me da como risa, alguien que tiene 90 años y muere, ay, un lloro, porque nadie esperaba que muriera, pero tiene 90 años, eso es inevitable, eso venía. Bueno, pero por otro lado, dice al final del versículo, más el contraste, el que siembra para el espíritu, y sembrar para el espíritu, así como sembrar para la carne, dejar que la vieja naturaleza se exprese, sembrar para el espíritu es permitir que el Espíritu Santo se exprese como Él quiere. Yo no sé si tú has meditado, hermano en Cristo, creyente en la fe. No sé si tú estás consciente que el Espíritu de Dios mora en ti. No es que el Espíritu Santo, cuando tú llegas a tu casa te quitas la ropa, el Espíritu Santo hace así, se va y se va a dar una vuelta por el planeta y va a Israel a ver si cómo resuelve. El Espíritu Santo no se va de ti. Y está contigo aunque tú estés sembrando para la carne. Pero Él espera que tú llegues a entender que la voluntad de Dios es que tú permitas o que tú empieces o que tú sigas sembrando para el Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de sembrar para el Espíritu? El mismo Pablo se encarga aquí mismo de responderlo. Mire el versículo 16 del capítulo 5. Sembrar para el Espíritu es andar en el Espíritu. Mire el versículo 18 de Gálatas 5. Sembrar para el Espíritu es dejarnos guiar por el Espíritu. Miren Efesios 5:18. Sembrar para el Espíritu es ser controlado, es ser lleno del Espíritu Santo. Vayan a Colosenses 3:16. Sembrar para el Espíritu es permitir que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Vayan a Juan capítulo 15. Sembrar para el Espíritu es permitir que Cristo permanezca en su vida. Cristo permanezca en ti. No es que se va a ir, ¿verdad? Pero la idea de permanecer es cultivar una comunión, cultivar una relación. Vayan de nuevo a Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Sembrar para el Espíritu es poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Vayan a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Sembrar para el Espíritu es presentar cada día nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Versículo 2. Permitir que nuestra mente sea renovada para que seamos transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y así podemos buscar versículo tras versículo, versículo tras versículo, de modo que no es tan difícil definir qué es sembrar para el Espíritu. Y ustedes saben todos esos versículos. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y tanto la corrupción anterior como la vida eterna se caracteriza por lo mismo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Las dos son eternas. Y las dos son resultados espirituales. Obviamente uno para destrucción, degradación, otro para vida eterna. Y vida eterna aquí no se refiere, ¿verdad?, a una vida larga, infinita, sin límite de tiempo, y tampoco a 3 caídas, como la lucha libre. No, vida eterna se refiere a una vida de calidad. Se refiere a una cualidad. El Señor la definió en Juan 17:3, y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti,
dice Jesús en su oración, te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Vida eterna tiene que ver con una relación, una comunión de amor con el Padre y con el Hijo. Tiene que ver con permitir al Espíritu de Dios obrar en tu vida. ¿Y cómo se va a manifestar? ¿Qué es lo que va a cegar? Bueno, mismo lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículos del 20 al 23. Lo que se llama el fruto, el fruto del Espíritu, con 9 manifestaciones. Si usted quiere ampliar esa lista, vaya a 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 9. No, 7 al 9. No, 5 al 7. Donde habla de que debemos con diligencia, aprovechando los recursos que Dios nos ha dado, todo aquello que pertenece a la vida y la piedad, nos toca, poniendo toda diligencia, agregar a nuestra fe virtud, a la fe, a la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, la paciencia, amor fraternal, amor, y creo que se me quedó uno. Usted se encarga de buscarlo en la palabra. Y todos esos atributos o cualidades no son más que cualidades de la persona de Cristo reflejadas a través de ti a un mundo ávido de ver algo diferente. Eso es cegar para el Espíritu. Ahora, ¿qué ejemplo tenemos en la Biblia de personas que hicieron una cosa o la otra? ¿Qué ejemplo podemos encontrar en la Biblia de personas que sembraron para la carne y cegaron corrupción? Le voy a dar 2, hay muchísimos más. Primero, Lot, el sobrino de Abraham, prohijado de Abraham, posiblemente, tal vez, considerado por Abraham para que fuera su heredero, de los millones y millones que tenía Abraham en aquellos tiempos. Sin embargo, Lot es el ejemplo de un creyente displicente, apático, del creyente desinteresado en sembrar para el Espíritu. El creyente nominal, el creyente pasivo, el creyente infructífero. Usted va a Génesis capítulo 13 y usted tiene el principio de la historia, cómo comenzó a sembrar Lot. Tenía mucho ganado, quizás no sé si de la misma cantidad de dimensión que lo que tenía su tío, y había problemas entre los pastores, entonces había que dividirse. Abraham pudo haber impuesto, no, tú te vas, yo me quedo aquí que tú lo mejor. Pero Abraham lo dejó que él escogiera. Y dice que él escogió y fue poniendo sus tiendas, ¿hacia dónde? Hacia Las Vegas de aquellos tiempos. Hacia Sodoma y Gomorra, porque le atraía el glamour de Sodoma y Gomorra, las luces de Sodoma y Gomorra, los espectáculos de Sodoma y Gomorra le atraía a este hombre. A él no atraía para nada algo que fuera espiritual. Resultado, capítulo 19. Y lo grande que Pedro dice que Lot era justo. A mí me da brega ver a dedicarlo como justo, pero lo dice en 2 de Pedro. ¿Cuál fue el resultado? Simplemente él perdió toda autoridad y todo respeto. Los habitantes de Sodoma, aunque quizá era uno de los principales, que se rinden las puertas, considerar las situaciones del diario vivir, a la hora que llegaron los 2 ángeles y los habitantes de Sodoma querían hacer lo que iban a hacer, no les tuvo respeto a Lot. Le dice a sus yernos, a los prometidos, sus 2 hijas, que escaparan y los yernos se burlaron de él. El ángel le dijo, no miren atrás. La esposa de Lot oyó y ella, respetando al marido, que hizo, miró para atrás, ¡guau! Estatua de sal. Y finalmente, las hijas, yo no sé por qué estas mujeres pensaban que no había más hombres por todos esos pedazos. Las hijas cometieron incesto con su propio padre. Lot es un ejemplo de esa clase de creyente nominal que siembra para la carne y ciega corrupción, ciega destrucción. Y esa destrucción siguió a la posteridad porque los descendientes, sus 2 descendientes por parte de las hijas, fueron los 2 más grandes enemigos que tuvo Israel durante toda su historia, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Otro ejemplo, Sansón.
Sansón, un ejemplo de cristiano que le atrae la carnalidad, le atrae la apetencia de su carne. En los tiempos de los jueces, creo que el capítulo, no, yo tengo aquí para no decirle de memoria, sí, del 13 al creo que el 16 de jueces. En tiempo en que una vez más el pueblo desobedeció, pecó y Dios le mandó a los filisteos, en este caso, para que lo oprimiera, Dios iba a levantar un libertador. Pero iba a ser de una manera milagrosa, asombrosa, dándole un hijo a una pareja que no podía tener hijos. Dios le dice que el hijo que iba a tener debía guardar ciertas características peculiares bajo aquello de que tiene que ser nazareo, apartado para Dios desde el vientre de su madre. La mamá no podía comer uva, ni jugo de uva, ni nada por el estilo, como una forma de santidad, de estar apartada durante el embarazo y el hijo obviamente. Pero Sansón, desde que arrancó su ministerio, Sansón menospreció todo eso. A Sansón le encantaba fiestear y buscar mujeres entre los filisteos. No se ve en ninguna parte de relato de Sansón que él tuviera comunión con la gente de su pueblo. Le encantaban las filisteas. Le encantaban las prostitutas. Menospreció su llamado nazareo. Se quedó con el pelo largo porque pensaba que por ahí venía su poder. Lo que no sabía que su poder venía del Espíritu Santo de Dios. 3 veces dice en el relato que el Espíritu vino sobre él para capacitarlo a tener una fuerza descomunal. Y él sembró para la carne, menospreciando su llamado, menospreciando su investidura, aliándose con lo peor de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y qué cosechó? Lo menos que hizo el hombre fue que se suicidó. La única oración que hace Sansón durante toda su vida fue ahí, al final, que pidió a Dios que le devolviera la fuerza. Pero ya le venía, porque dice que el cabello comenzó a crecerle. La gracia de Dios sobre Sansón. Y murió. Es verdad que se llevó como 3,000, pero eso fue un suicidio. Y lo peor aún, la afrenta contra el nombre de Dios, que fue el final de este hombre. Ahora, un ejemplo de un hombre que sembró para el Espíritu. Yo le presento al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un campeón de fariseísmo, una estrella emergente, un rookie que no podía fallar. Dios lo llama camino a Damasco y se convierte en el hombre de Dios que fue. ¿Y cuál fue la filosofía de vida de Pablo? ¿Cómo se define su siembra para el Espíritu? Por ejemplo, Filipenses 1:21 él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Más adelante él dijo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y ustedes saben el resto del versículo. En Filipenses capítulo 3, y ese sí lo voy a leer. Filipenses está después de Efesios. Si no me lo han quitado de aquí. Dice el versículo 7 al 10, pero cuantas cosas, y él da su pedigrí, su currículum vitae. Pero dice luego, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oiga, qué filosofía de vida de un hombre que está sembrando para el Espíritu. Y no conforme con eso, sigue diciendo, y se añado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo. Eso es un hombre que siembra para el Espíritu. ¿Y cuál fue su cosecha? Solamente lo voy a ilustrar con un versículo. Según Timoteo capítulo 4. Pablo esperando la ejecución de la sentencia de muerte contra él. Él escribió a Timoteo y le dijo, por lo demás, o antes de eso, he peleado la buena batalla.
Él cosechó para el Espíritu. Y puede decir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora tú puedes decir, y entonces, ¿y yo qué hago? Bueno, ¿cuál era la fuente de poder de Pablo para poder vivir así? El mismo Filipenses lo dice en el famoso versículo 4, 13 del capítulo 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa misma fuente de poder está a tu disposición y mi disposición para sembrar para el Espíritu. Si es que estamos sembrando para la carne. Y finalmente el versículo 9 para cerrar aquí, pues ya los camarógrafos me están haciendo señas. Puede ser que tú estés sembrando para el Espíritu o comiences a sembrar para el Espíritu, pero tú no veas resultados. El mundo se desmorona a tu alrededor. Ves a otro creyente y tú dices, ven acá, pero a este yo no le veo. Y está prosperando y está echando para adelante. Y entonces, y yo, dice el versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Y aunque bien ahí se refiere a la actividad interpersonal del versículo 11, pero también se puede aplicar a lo que estamos hablando. Ese bien es sembrar para el Espíritu. No te canses de sembrar para el Espíritu. No te canses de trabajar en tu vida espiritual. No te canses de dedicar tiempo a la palabra. No te canses de orar. No te canses de servir. No te canses de abrir tu corazón. No te canses de la lucha contra el pecado. Porque hay una promesa condicional al final de ese versículo. La condición es, si tú no desmayas, si tú no tiras la toalla, si no desfallece, la promesa es que a su tiempo tú vas a cosechar. Ahora, no a mi tiempo, no a tu tiempo, al tiempo del Señor vamos a cosechar. Tal vez no cosechemos aquí en la tierra, pero esa cosecha viene porque Dios es fiel, como cantamos en una de las canciones. Y de nuevo, tú quizás allí en tu asiento, de nuevo, entonces yo te hago la pregunta con que comenzamos. ¿Qué es el título? ¿Para qué estás sembrando? ¿Estás sembrando para satisfacer tus deseos, tus apetencias, tus concupiscencias, persiguiendo tus sueños, persiguiendo tus ideales, persiguiendo tus metas, disfrutando de la vida, porque la vida solamente es una, buscando cómo ser feliz? ¿Esa es la clase de siembra que tú estás haciendo? ¿O estás viviendo para obedecer y servir al Señor? ¿Estás viviendo para crecer a la semejanza de Cristo, siendo dirigido y controlado por el Espíritu de Dios? De nuevo, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Si tú y yo sembramos para la carne, vamos a cegar corrupción. Si yo sembramos para el Espíritu, vamos a cegar vida eterna. Y quizás entre nosotros hay personas que todavía no puede decir que tiene la capacidad para comenzar a cegar para el Espíritu. Puede ser que entre nosotros hay personas que todavía no hayan entregado su vida a Cristo para la salvación y tu siembra siempre es para tu carne. Dios quiere que tú reviertas eso, pero lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida, arrepentirte de tus pecados, reconocer que Cristo pagó por ti la deuda que tú debías delante de Dios y que no podías pagar. Que Cristo tomó tu lugar y se hizo maldición, como dice aquí mismo en Gálatas capítulo 3, se hizo maldición por ti y por mí. Llevó toda esa carga de pecado para que tú puedas ser, por la fe en Él, solo por la fe en Él, hallado justo, sin pecado delante de Dios. Y esa es la primera condición para comenzar a sembrar en el Espíritu. Mientras tanto, no hay manera. Por más buena gente que tú seas, por más filántropo, por más altruito, por más desprendido, si tú no has entregado tu vida a Cristo para salvación, tú estarás sembrando para tu carne. Dios quiere que tú siembres para el Espíritu. Por tanto, yo te animo a que consideres
el regalo, la oferta, la invitación de Cristo para la salvación. Y hoy hagas de Él tu Señor y tu Salvador. Ya lo hizo todo por ti, lo hizo todo por mí. Nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente, y por eso no lo quiero minimizar, pero sí, simplemente arrepentirnos y creer en Él para la salvación. Y si tú estás dispuesto a hacerlo, yo te invito a que lo hagas allí en tu asiento. Solamente tú puedes hacer eso. Yo no puedo hacer esa oración por ti. Yo no puedo invitar a Cristo a que entre a tu corazón. Eres tú que tienes que abrir la puerta de tu corazón. Y dice un versículo que está tocando la puerta de tu corazón. No, cuando el Señor me llame, ¿sabe que ahora te está llamando? Ahora. Tú tienes dos opciones. Solamente dos opciones. ¿Lo aceptas o lo rechazas? ¿Lo recibes o postergas la decisión? Y tú no sabes lo que va a pasar contigo cuando salgas por esa puerta. Y después de la muerte ya no habrá oportunidad. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y para ti, mi hermano en Cristo, que Dios te está comunicando, que Dios está trayendo a tu corazón y al mío con este pasaje, con esta enseñanza. Padre Santo, gracias, muchas gracias, oh Dios. Porque tú sigas alertándonos en tu palabra de estos engaños a los cuales estamos sometidos, a los cuales somos proclives y somos inclinados a. Y nos alertas sobre la realidad de que para qué estamos sembrando, sobre qué terreno estamos construyendo nuestra casa. Oh Dios, perdónanos, por favor, por el hecho de creernos que ya somos salvos, lo cual es verdad, y no vamos a perder, ya esto es más que suficiente. Y nos echamos y nos olvidamos y tenemos a poco tu llamado a santidad, a crecer en temor, a permitir que tu Espíritu Santo forme a Cristo cada vez más y más en nosotros. Ayúdanos, Señor, a retomar el proyecto de sembrar para el Espíritu. Y también, Señor, obra en los corazones de aquellos que todavía no te conocen. Sigue convenciendo de pecado, justicia y juicio y tráelos a la cruz de Cristo en arrepentimiento para bendición de sus almas y gloria de tu nombre. Tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor Salvador, te damos muchas gracias por este tiempo. Amén. Hermanos, Dios me lo bendiga a todos.